Hola a todos. Hoy continuamos con nuestra preparación para las futuras evaluaciones y para nuestro proceso de formación académica. Vamos a abordar el proceso de factorizar completamente. Lo primero que debemos tener en cuenta es que la expresión completamente nos indica que la expresión que nos están dando es una expresión en la cual debemos utilizar varios casos de factorización para reducirla hasta su mínima expresión. Entonces, comenzamos. X a la 4 menos 3x a la 2 menos 4 tiene como características de forma que es un trinomio. En ese trinomio, el primer caso de factorización que siempre vamos a verificar en cualquier expresión algebraica es el factor común, si es posible. Recordemos que el factor común se caracteriza porque existe un término común, es decir, repetido en todas las partes del polinomio. Como vemos, aquí la parte literal o variable x solo está en las dos primeras partes del trinomio, pero no en su último término. Al igual que el 1, que es el primer coeficiente, el 3 y el 4, el máximo común divisor de ellos es el 1, por lo tanto no podemos decir que existe un factor común numérico. De esa manera, habiendo verificado que no puede ser un factor común, entonces vamos a atender a sus características de forma y es que es un trinomio. Recordemos que entre los trinomios tenemos el trinomio cuadrado perfecto, el trinomio de la forma x a la 2 más o menos bx más o menos c y el trinomio ax a la 2 más o menos bx más o menos c. Vamos a verificar cada uno de ellos para estar seguros de cuál debemos utilizar. Para hacer un trinomio cuadrado perfecto debemos calcular la raíz del cuadrada del primer y del último término. La raíz cuadrada de x a la 4 es x a la 2. ¿Por qué? Porque cuando planteamos que sea la raíz cuadrada de x a la 4, las propiedades anteriormente vistas nos permiten reescribir esta raíz en forma de potencia, colocando el exponente que tiene la cantidad subradical y el índice de la raíz se coloca como denominador. Y cuando resolvemos esa expresión nos queda que la mitad de 4 es 2. Por eso decimos que la raíz cuadrada de x a la 4 es x a la 2. Y la raíz del último término, que es 4, es 2, porque 2 por 2, 4. Para hacer un trinomio cuadrado perfecto, esas raíces que acabamos de calcular las debemos de multiplicar siempre por 2. 2 por 2, 4, x a la 2. Si el resultado de esa operación es el segundo término del trinomio, entonces en ese caso debemos utilizar el trinomio cuadrado perfecto. En nuestro caso, vemos que la respuesta que nos dio y que el segundo término no son iguales. Por lo tanto, el trinomio que debemos realizar no es un trinomio cuadrado perfecto. Nos quedan entonces como alternativas el trinomio de la forma x a la 2 más o menos bx más o menos c o el trinomio ax a la 2 más o menos bx más o menos c. Entre ellos dos, ¿cuál vamos a descartar? Vamos a descartar el trinomio ax a la 2 porque él nos coloca como condición que el trinomio que estemos trabajando empiece con un coeficiente diferente de 1. Y para nuestro caso, nuestro primer coeficiente es 1. Por lo tanto, la única alternativa entonces que nos queda es que sea un trinomio de la forma x a la n más o menos bx más o menos c. Conocido entonces el caso de factorización que debemos utilizar, ahora la pregunta es ¿cómo resolverlo? Este caso de factorización tiene como características dos. La primera, el exponente del segundo término debe ser siempre la mitad del exponente del primer término. Vemos que 2 es efectivamente la mitad de 4. Y además, entonces debe cumplir con que exista una tabla de multiplicar que nos dé 4 y que sumada o restada nos dé 3. Para resolverlo, entonces, abrimos dos paréntesis
en los cuales escribimos la raíz cuadrada del primer término. La raíz cuadrada de x a la 4 es x a la 2. En el primer paréntesis siempre colocamos el signo que tenga el segundo término del trinomio, en este caso menos, y en el segundo paréntesis la multiplicación del segundo y el tercer signo, menos por menos, más. Y de esa manera entonces vamos a buscar tablas de multiplicar que nos den 4. Existen dos tablas de multiplicar en los números enteros que nos dan 4, que son 2 por 2, 4. Y cuando yo resto o sumo esos números, sumados me dan 4 y restados me dan 0. Pero existe otra tabla de multiplicar que nos da 4, que es 4 por 1. 4 por 1 nos da 4. Cuando yo los sumo, me da 5. Y cuando los resto, me da 3. Para este caso, entonces, podemos concluir que esta tabla de multiplicar satisface las dos condiciones que nosotros necesitamos, que es multiplicado en el último término y que sumados o restados nos den el término de la mitad. Conocida la tabla de multiplicar, vamos a ubicar el número más grande, siempre va en el primer paréntesis, y el número más pequeño siempre va en el segundo paréntesis. De esa manera hemos resuelto la primera parte de este ejercicio. Como lo dijimos al inicio, la expresión completamente nos indica que debemos utilizar varios casos de factorización. Por eso nosotros podemos entonces empezar a sospechar que nos falta realizar algo del ejercicio. Solo hemos aplicado un caso de factorización. Vamos a verificar entre los dos factores que tenemos cuál de ellos se puede seguir factorizando. El primer factor es x a la 2 menos 4. Es un binomio separado por el menos, su exponente es un número par y el 4 tiene raíz cuadrada. Esas son las características de una diferencia de cuadrados. Entonces, esa es la que vamos a utilizar en el primer factor. Y nuestro segundo factor es x a la 2 más 1, que es un factor irreducible, que no se puede factorizar por ninguno de los métodos o casos de factorización conocidos. Por lo tanto, el primer paréntesis al que le vamos a aplicar diferencia de cuadrados se abren dos paréntesis, uno con más, uno con menos, y en ambos vamos a ubicar las dos raíces cuadradas, la de x a la 2, que es x, y la raíz cuadrada de 4, que es 2. Lo ubicamos en el primer y en el segundo paréntesis. Y el segundo factor irreducible, que era x a la 2 más 1, lo colocamos a continuación. No podemos olvidarlo porque él hace parte de la expresión completa que nos factoriza, es decir, nos reduce en factores el trinomio inicial. De esa manera entonces hemos factorizado completamente la expresión que nos fue dada.